Bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios internacionales que también tiene referentes locales. Queremos darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos durante todos estos meses en este ciclo. Específicamente dar nuestras gracias, como siempre, al CEAT, el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, a su presidente Alejandro Donati y a toda la comisión directiva que nos viene acompañando ya desde hace muchos años, pero particularmente en este nuevo desafío que fue la creación de un ciclo de seminarios con referentes internacionales y locales. Eh, Hemos tenido en los meses anteriores destacados profesionales del ámbito público y también del ámbito privado. Han compartido con nosotros y muchos de los más afamados en el ámbito internacional que trabajan en el tema tributario. Tenemos al IEF, al Instituto de Estudios Fiscales, que ha participado, su director. Hemos tenido también a la Universidad de Génova, que nos ha acompañado, a representantes del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, en fin, y muchos otros que seguirán de acá en además acompañándonos y estando en los próximos seminarios. Hoy tenemos el seminario titulado El principio de la verdad material en el procedimiento tributario. Nos acompaña el doctor Carlos María Folco. Le voy a leer un poquito su expertise, su currículum. El doctor Folco es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, juez federal de ejecución fiscal tributaria, exfuncionario de la FIP, director académico de la Diplomatura de la ONU de Procedimiento Tributario Global, director académico de la especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Litoral, profesor titular de Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad del Litoral, profesor asociado de Derecho Tributario en la Universidad de Belgrano. Además es docente en numerosos posgrados, como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesor invitado de la Universidad de Cataluña en España, comentarista del módulo CIAT 2015, autor de numerosos libros y diversas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Así que para nosotros es un gusto y un placer que esté hoy también en este ciclo de seminarios. Así que, no sé, Carlos, si vos querés agregar algo más. Sí, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Fundamentalmente quiero agregar dos elementos importantísimos de la última obra bibliográfica de Carlos Folco. Por un lado, el libro de ejecuciones fiscales, que ya se ha imprimido una nueva edición, y también comentar que ha sido considerado destacado jurista por Iberoamérica porque ha hecho un documento a pedido del Centro Interamericano de Administradores Tributarios basado en los tribunales tributarios de Iberoamérica. Con esto quiero completar y darle paso y presentarlo a un amigo, Carlos María Folco. Quienes me conocen saben que 28 años de mi vida he sido recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Donde dentro de la administración federal guardo innumerables amigos entre los cuales te cuentas, Carlitos. Pero en aquellos tiempos cuando comenzamos con nuestras actividades académicas y uno preguntaba, ¿hay algún administrador tributario? Prácticamente nadie levantaba la mano como si ser administrador tributario fuese una vergüenza o fuese algo reprochable o alguna actividad no santa. Hoy en día el administrador tributario goza de una consideración social que se ha logrado gracias al esfuerzo de gente como ustedes, gracias a la valía. Hoy en día ha cambiado ese eje conductor, ya no es más el tanquecito, ya no es más una relación de poder ni una administración que mete miedo. Hoy en día tenemos gente estudiosa, gente inteligente, gente muy capaz que trata diariamente de brindar lo mejor de sí en los distintos ámbitos, porque detrás de la recaudación de tributos, chicas, chicos, hay una cuestión esencial que nosotros siempre ponemos de manifiesto. Subyace un interés público, es decir, aquí el beneficiado, la colectividad,
el beneficiado es nuestra sociedad. Y esto es lo que debe entenderse. Nadie paga los impuestos porque la quiera la AFIP, porque la quiera la Administración Provincial de Ingresos Brutos, la Administración Provincial de Impuestos, porque lo quiera AGIP, porque lo quiera ARBA, porque lo quiera rentas de determinada jurisdicción. Los impuestos se pagan porque la ley lo establece. Y desde Aristóteles hasta la actualidad, el cumplimiento a la ley es lo que ha permitido cimentar toda nuestra civilización occidental y cristiana. Cada vez que se ha apartado por estas devenires propios autoritarios, lo cual exhibe nuestra historia como país, nos ha ido muy mal y hemos estado sumergidos en un baño de sangre. Así que enhorabuena, mis felicitaciones, mi agradecimiento por esta gentil invitación. Y vamos a hablar hoy de una cuestión muy particular, que es el principio de verdad material en el procedimiento tributario, que en realidad yo lo resumiría de otra forma al título de nuestra charla, que no va a ser una clase magistral, sino un coloquio, un diálogo de amigos. Es que la verdad real, material objetiva, debe ser el sustento de las decisiones de la administración tributaria. Esto sería la mejor síntesis que podríamos darle a nuestra charla del día de la fecha. Todo tiene que ver con todo, nada con nada, desde los Palmeras, Colón y la cerveza. Los invito a seguir con un poeta español que es uno de los más queridos en la península ibérica, que pertenece a la generación del 98, don Antonio Machado. Antonio Machado, republicano, y acá en toda la región, muy conocido porque el Nano Serrat ha musicalizado sus poemas y tuvo una enorme aceptación dentro de los fans, dentro de los seguidores. ¿Quién nos recuerda? Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino. Bueno, en el tema que nos convoca, Antonio Machado dijo una frase muy singular. Antonio Machado dice: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo otrora se le otorgaba preeminencia a la verdad real solo en el campo penal. Y después se decía la verdad formal, que es la que se logra en las distintas materias, en la materia civil, en la materia comercial, en la materia tributaria, y esto ya es cuestión que debe ser completamente dejada de lado. Ya es cosa juzgada, para usar un término jurídico. Hoy se busca la verdad. No hay dos verdades. No hay dos verdades. Es decir, no se puede estar jugando con este concepto anacrónico de verdad formal. Nosotros vamos a ver cómo toda la evolución del derecho apunta, y más desde la incorporación de los tratados internacionales con rango supralegal en nuestro sistema jurídico, conformando el bloque de constitucionalidad federal. Vamos a ver cómo existe un norte en toda la actuación administrativa de la búsqueda de la verdad real. Y si no, pueden ocurrir cosas muy curiosas, cosas muy extrañas, cosas muy absurdas. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla. Un tribunal rumano se niega a declarar vivo a un hombre que no está muerto. Esto es grotesco, es tragicómico. Fue tapa del New York Times, ustedes lo tienen en pantalla. Y el New York Times dice, con cierta ironía, que este señor, que se trata de don Constantin Reliu, un señor de 63 años, aprendió que estar muerto es difícil de superar.
¿Qué es lo que ocurrió con don Constantin Reliu? Constantin nació, se crió, se casó, vivió muy feliz en Rumania, específicamente en un pueblo del interior que es Valiu. Y en el devenir de sus años viaja a Turquía. Mantiene un intercambio de correspondencia epistolar con su esposa y luego se guardó a silencio. Nadie sabía qué había pasado con don Constantin Reliu. Y estuvo 20 años fuera de Basliu, fuera de su ciudad. Estaba en Turquía. Hasta que, por unas cuestiones inmigratorias, se le venció un permiso de residencia que tenía, lo expulsan de Turquía, y don Constantin regresa vencido a la casita de su esposa, no era la casita de su viejo. Y de pronto se encuentra con que esta mujer, y lo dice de una manera muy enfática, había iniciado una relación sentimental al cabo de tantos años y quería casarse, ¿no? Y efectivamente para casarse, romper el vínculo conyugal, presenta una demanda, una acción en el juzgado competente para que a don Constantín se lo declare muerto. Vuelvo a repetir, no habían tenido más noticias de él, en absoluto. Así que así lo hizo el tribunal y declara muerto a don Constantín. Cuando Constantín reaparece, lo primero que se muestra es tremendamente ofendido. Dice, mi esposa me ha sido infiel. 20 años de ausencia, 20 años de ausencia. Yo vuelvo al Nano Serrano y su Penélope. Quizás querría que su esposa jugara ese rol que tenía Penélope, que tejía y se desquicia esperando la vuelta de su amor. Y siempre digo que la Penélope de Folco es completamente distinta, porque la Penélope de Folco, si se va a su amor, cierra el capítulo, se relaciona con un chico que sea 20 años más joven o 20 años más viejo, la edad para el amor no tiene frontera, agarra una mochila, unos jeans gastados, sube una moto o una bicicleta o a pie, se va a vivir y se va a gozar. Y cada cual tiene el sino que él mismo ha buscado, cada cual es arquitecto de su propio destino. Pero don Constantín se sintió sumamente ofendido con esta alegada infidelidad de la esposa, era nada más que 20 años. ¿Qué es lo que hace Constantín? Bueno, Constantín va a la policía, y la policía le mide la distancia en los ojos, lo indaga sobre su pueblo natal, le toma las huellas dactilares y dice, sí, efectivamente se trata de don Constantin Reliu. Y Constantín se presenta ante el tribunal rumano diciendo que deje sin efecto, que anulen la sentencia que lo declaraba muerto, y el tribunal rumano le rechazó la anulación del certificado de defunción porque entendía que era inadmisible desde el punto de vista procesal, extemporáneo. Claro, había pasado 2 años desde que lo declararon muerto, y don Constantín decía, no, no estoy muerto, acá estoy, este soy yo, estoy vivo. La situación de Constantín era, esto fue el año 2018, no crean que es el siglo pasado, año 2018. Específicamente tenemos la fecha aquí, 16 de marzo del 2018. Don Constantín, en el interín, y mientras se ve sometido al vía crucis procesal, perdón, al interín procesal, no puede trabajar, ni puede pedir ayuda social, ni nada que se le parezca. Esta es el grotesco, esto es lo tragicómico de la verdad formal de un hombre muerto, y la verdad real de que se golpea el pecho y dice, señores, yo soy Constantín, aquí estoy y no me muero. También tenemos que mencionar todo el cambio que se ha dado en los sistemas jurídicos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, como verán ustedes en pantalla, en lo cual
se consolida el sistema de protección internacional de los derechos humanos, en lo que a nuestra región compete todo el sistema interamericano, y obviamente esto influye decididamente en todos los estados, y estos derechos humanos alteran las estructuras normativas y ponen como centro del sistema jurídico a la dignidad del hombre. Pasa el individuo, su dignidad y sus derechos al lugar preferente de los ordenamientos estatales. Hubo una escuela llamada Escuela de Budapest, escuela con nociones políticas filosóficas, donde prácticamente estaban señalando que este es el momento de los derechos. Dicen derecho a tener derechos. Y en el ámbito latinoamericano, como señala muy bien Aguilar Cavallo, que es un distinguido profesor de la Universidad de Talca, el individuo ocupa un lugar privilegiado en la construcción del derecho constitucional. Nosotros hemos asistido como país también a cambios tremendamente significativos en el orden jurídico. Uno de ellos es a partir de la reforma Santa Fe Paraná del año 1994, donde, como dijimos antes, se integra, se configura, se consolida el bloque de constitucionalidad federal, artículo 75, inciso 22. Esta de la Carta Magna, que está integrado por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales. Yo prefiero hablar de instrumentos internacionales porque algunos de ellos no son tratados, pero bueno, generalmente la doctrina se refiere a ellos como tratados, en materia de derechos humanos. Lo cierto es también que la jurisprudencia, y aún de la Corte Suprema, de nuestro Tribunal Cinero, aún con antelación a la reforma constitucional, por ejemplo, en la causa Marcelo Bamonde, que es del 6 de abril del año 93, la Corte comienza a, esto es uno de los votos del doctor Fay, comienza a colocar al hombre como eje y centro de todo el sistema jurídico. Repito, el hombre como eje y centro de todo el sistema jurídico. Y también nosotros tenemos cambios a nivel legal, en lo cual durante mucho tiempo, más de un siglo, en materia civil nos rigió una obra excelente, magnífica, monumental de Dalmacio Vélez-Sállez. Hoy en día tenemos un nuevo código civil y comercial. Y Vélez-Sállez es una figura que yo rescato siempre, porque previo a su labor codificadora no existía el derecho civil en Argentina. Se aplicaban leyes españolas y las 3, 4 leyes patrias que estaban en danza eran de segundo orden, eran prácticamente muy poco consideradas. Y él es el que edifica todo el derecho civil con esta obra magnífica de su código. Entonces nosotros vemos esa labor docente que subyace, claridad en las notas, las apreciaciones, los comentarios, las interrelaciones, las sistematizaciones, algo magnífico. Pero claro, el derecho es una ciencia social, aquí se han producido tremendos cambios en nuestra sociedad que el derecho ha receptado. Incluso, aprovechando esta cuarentena, que tenga ganas de leer algo que no sea jurídico, yo recomiendo siempre La modernidad líquida, es de un sociólogo, Bauman, nombre reconocido, laureado, donde precisamente pone de resalto cómo distintos columnas, por llamarla así, por definirlo así, de nuestra sociedad, que parecían sólidas, en la modernidad, y por eso es líquida, desaparece.
Y lo bueno, como todo sociólogo, que hace estos planteos, pero no toma partido. Él no dice si está bien o si está mal. Se dan estos cambios en nuestra sociedad. Miremos nuestras legislaciones. A ver, cuando yo cursé en mi querida Universidad del Litoral, doña Josefa Méndez Costa, la profesora de Derecho de Familia, nos decía siempre, la diversidad de sexo en el matrimonio. Bueno, hoy en día basta que dos personas se quieran, no importa sean o no del mismo sexo, para que contraigan matrimonio. Y hasta creo que hablar, cuando contrae matrimonio dos personas del mismo sexo de matrimonio igualitario, tiene hasta un tinte discriminatorio. Es matrimonio, saquémosle lo de igualitario. En materia de sociedades, cuando el doctor Prono, que luego toma la posta, el doctor P. de Casa, nos habla de que habrá sociedad cuando dos o más personas. Hoy tenemos sociedades unipersonales. Y, como siempre lo digo de una manera irónica, hasta la norma le exige asamblea. Por lo tanto, salvo que estemos frente a un caso de doble o múltiple personalidad, esas asambleas van a ser tremendamente aburridas, no queda ninguna duda. Y tenía que ver esto, claro que el nuevo código, por primera vez en la legislación civilista, plantea el tema de la dignidad. Y la dignidad es propia de los derechos humanos. Todos nacemos iguales, y nuestra dignidad debe ser respetada en cualquier ámbito. Y es sumamente interesante porque rompe esa barrera entre derecho público y privado férreamente construida otrora. Y hoy en día nosotros, los jueces, no aplicamos una norma, aplicamos un sistema. Y hoy en día los jueces no solo tenemos que hacer un test de constitucionalidad, siguiendo la tesis de la Corte en la causa del Hortondo, de comienzo del siglo pasado, de cuando se amplió la Avenida de Mayo por los festejos del centenario. Miren, en aquella época ya la Corte dijo, todos los jueces tienen la atribución y el deber de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Bueno, hoy en día nosotros, además de observar si una norma resiste el test de constitucionalidad, también vamos a realizar el test de convencionalidad. Y ambos van a tener un control concentrado en la cúspide. En lo constitucional va a ser nuestra Corte, nuestro Tribunal Cimero, quien habrá, en definitiva, ser el intérprete supremo de las leyes. Y por el otro lado, va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien va a analizar la concordancia de las normas, de los actos, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a mí me parece también esto muy importante, porque estamos frente a un aspecto supranacional. Y esta Corte Interamericana, que después vamos a volver sobre algunos de sus medulosos fallos, en Arellano versus Chile, una causa del 2006, establece también esta necesidad del control difuso en materia de normas convencionales. Así que el individuo, esto lo resaltamos, la persona humana ocupa un lugar privilegiado, como dice don Aguilar Caballo, en la construcción del derecho constitucional. El Estado constitucional y convencional de derecho tiene como elemento nuclear a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se retroalimentan en forma constante. Esto, lo que nosotros queremos significar es que los derechos humanos juegan todos interrelacionados y que a la vez armónicamente se vinculan con nuestra Constitución Nacional, integrando
el mismo rango dentro de la pirámide jurídica, con validez supralegal. La persona, la dignidad de la persona constituyen el máximo valor de normatividad del bloque de constitucionalidad federal. Y de aquí que exhibimos esta imagen de que todos somos iguales en dignidad y derecho. Es el derecho el cual le otorga al ser humano, precisamente, como dijimos, parafraseando a la escuela de Budapest, el derecho a ser respetado y valorado como un ser individual y social, con sus características propias. Y todo esto por el solo hecho de ser persona. Cierta vez recuerdo algún administrador tributario de alguna vetusta monarquía europea se incomodó un poco cuando yo dije que la monarquía implica la primera negación de los derechos humanos, dado que todos los hombres nacemos iguales. Y el rey, pues, va a ser igual que yo. El rey tiene inmunidades civiles, inmunidades penales. Pero no vamos a entrar en detalles más allá de estas pequeñas anécdotas de allá lejos de hace tiempo. Los invito a pasear un poquito por la región. ¿Qué ocurre en Bolivia? El artículo 4 de la ley de procedimientos administrativos, y aquí estamos entrando ya a analizar la finalidad del procedimiento administrativo, siente un principio rector, que es el desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad. Y en Honduras, el decreto 152/87, que rige el procedimiento administrativo, en los considerandos expresa claramente que la satisfacción de los intereses públicos exige respeto de las normas creadas como garantía de los derechos de los particulares frente a la actividad administrativa. Y nosotros agregamos, partiendo de esta premisa, agregamos una conclusión forzosa. Esa satisfacción del interés público, esa satisfacción de los intereses de la colectividad, que tutela. Nosotros estamos hablando de tutela administrativa como derivación de la tutela judicial. Esta satisfacción del interés público se materializa, se concreta en la búsqueda de la verdad real. No hay otra opción al respecto. Y vamos a seguir avanzando. ¿Qué ocurre en Costa Rica? La ley general nos dice que todo el procedimiento debe desarrollarse con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del ciudadano administrado. En Perú, en el título preliminar de la ley del Perú, el artículo 3, y también en Colombia, el artículo 2, exige que los funcionarios, que a mí me gusta mucho el término mexicano de servidor público, me encanta. Los funcionarios tengan en cuenta la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Miren ustedes cómo con distintos tintes, con distintos matices, todos apuntan a los intereses, los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado como finalidad del procedimiento administrativo. Y de esta ley de Perú, que es la 27444, el artículo 4 consagra principios propios del procedimiento, lo hace de una manera enunciativa, no taxativa, y entre ellos cita el principio de legalidad, razonabilidad, pero también verdad material. Es decir, la ley de Perú lo consagra expresamente. ¿Y cuál es la derivación directa de este principio de verdad material en la legislación peruana? Tiene dos. Primero, que sustenta el procedimiento, la búsqueda de la verdad material.
le da base, le da sustento, le da el andamiaje legal a todas las etapas procesales que se cumplan. Y además sirve como un criterio de interpretación. Son las dos connotaciones directas que tiene. Si nos preguntan a nosotros, diremos que el procedimiento constituye el camino por el cual habrá de transitar la voluntad administrativa para el cumplimiento de un fin de interés público, la promoción de los derechos humanos y la justicia social. Yo creo que cuando nosotros hablamos de concretar ese interés público, debemos hablar desde un enfoque de los derechos y obrar toda la actuación administrativa, obrar en interés de la eficacia de esos derechos. Estamos hablando de la promoción también de los derechos humanos. Aquí tiene que haber un reconocimiento, una promoción y una garantía del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Y si hablamos de justicia social, tan necesaria junto a la solidaridad, más en tiempo de crisis, de una emergencia como la que hoy vivimos, sabido es que constituye un valor que promueve el respeto igualitario en los derechos y en las obligaciones de la persona con la sociedad. Pero a la vez es el fundamento para una convivencia social pacífica, próspera y democrática. Por eso nos permitimos citar a vuelo de pájaro, lejos estamos de agotar, citamos algunos, de los principios esenciales que informan el procedimiento tributario. Y aquí también vale una aclaración. El procedimiento tributario es un procedimiento administrativo especial, razón por la cual absolutamente todos los actos que dicta la administración tributaria son actos administrativos. Algunos definitivos, por ejemplo, una multa, la aplicación de una multa, por ejemplo, una resolución determinativa de oficio. Otros son actos preparatorios, por ejemplo, la vista, en el sentido técnico-jurídico, en el orden federal del artículo 17, por el cual se inicia el procedimiento determinativo. Obviamente, el acto preparatorio por mandato del 80 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos no resulta impugnable. Son actos preparatorios, informes, dictámenes, etc. Pero sí voy a poder recurrir y formular ahí todos los agravios que me hubiese causado este acto preparatorio en el acto definitivo, es decir, en la resolución determinativa y sancionatoria. Y esto es sumamente importante, no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque quiere decir que los principios del derecho administrativo también resultan aplicables a nuestra materia. Y aquí también vale la pena recordar que todo el procedimiento tributario está estructurado en base a un deber formal, que es el rito vinculante entre la administración tributaria y el contribuyente, que es la presentación de la declaración jurada. Yo lo he dicho muchas veces, lo he repetido hasta el hartazgo, es decir, tendríamos que dejar de lado la expresión declaración jurada y pasar a ser declaración tributaria. En la vieja Ley General Tributaria Española prohibía expresamente que la declaración tributaria se hiciera bajo juramento. Y luego, ustedes saben que en sede administrativa no hay perjurio, no hay falso testimonio. Lo contrario ocurre en sede judicial. Pero en sede administrativa, una declaración jurada inexacta, una declaración jurada falsa o engañosa, va a ser detectada y va a ser sancionada por la administración tributaria, no hay duda alguna. Pero lo cierto es que la sanción va a provenir de una norma penal.
En cambio, el hecho de incumplir un juramento solamente tiene reproche en el fuero íntimo del sujeto infractor. Es decir, llamémosle psiquis, llamémosle moral, pongámosle el nombre que quiera, pero no trasciende. Entonces, estará compungido y dirá, por ejemplo, caramba, he defraudado al fisco en 70 millones de pesos. Este honesto evasor, se imaginan ustedes, ¿no? Oh, caramba, cuánto me pesa. Y bueno, a partir de ahí todo un calvario en terapia con sus asesores espirituales, tratando de remontar. No. Digámoslo con toda la letra, ¿no? Es un anacronismo que se mantiene por el artículo 11 de la ley 11.683, el orden federal, cuando me dice que la determinación de los tributos se hará sobre la base de declaraciones juradas. Y dos cosas. Primero, el tema de declaración jurada. Esperemos, nosotros dimos una charla, como dice Carlos, hace pocos días atrás, donde dijimos que en un código tributario, que verdaderamente merece ser considerado, y que con el doctor Rubis, que lo planteamos hace 4 o 5 años en Perú, ¿recuerda, Carlos? Bueno, debe eliminarse. ¿Qué pasa? Hacer una declaración tributaria. Pero además, la declaración no es sobre la base, le está dando una especie de efecto constitutivo, que no es así. La obligación tributaria nace cuando se configura, cuando se perfecciona el hecho imponible. Yo lo que hago es, de manera formal, declaro los hechos imponibles que se han configurado a mi respecto. Y yo les decía, bueno, todo el procedimiento tributario toma este sistema de autoliquidación, que ya, digamos, se está poco a poco despidiendo, como el profesor Folco. Es decir, tomen la posta ustedes, las próximas clases yo me siento y los escucho. Bueno, esto es así. Estamos con facturación electrónica, el fisco en tiempo real sabe lo que yo declaro, el fisco en tiempo real sabe las retenciones que me practican, estamos libro IVA digital, estamos en un momento dado, un grupo de contribuyentes va a invertir los términos al fisco, que tiene mejor información que nosotros, le va a liquidar, nosotros iremos a validar y ahí iremos adelante con los faroles. Pero bueno, lo cierto es que nuestro análisis en la foto actual del procedimiento parte de esta base. El fisco tiene buena voluntad, aplica la buena fe, la bona fide. Nos dice, de usted declare, doctor Corbalán, declare usted. Pero ¿qué es lo que se conserva al fisco? Bueno, la facultad de verificación y control. Se declare, total, yo voy a verificar y voy a controlar. Y para ello cuenta con una base de datos excelentes. Es como una especie de gran hermano, ¿no? Y a quienes critican esto, yo digo, señores, toda información económica que tenga una trascendencia tributaria, el fisco la tiene que manejar porque obra en el límite propio de sus funciones y competencias. Si yo compro, si yo vendo, si me voy a... Estoy haciendo actos que reflejan cierta capacidad contributiva. Es ahí donde trabaja. Pero bueno, luego está la facultad de verificación sobre lo que yo declaré, y si yo no conformo lo que el fisco estima por la liquidación de los inspectores, pasamos a la determinación de oficio. Y si esta determinación de oficio es determinativa y sancionatoria, yo siempre voy a tener la posibilidad de recurrir. Iré al tribunal fiscal, iré por la vía del recurso de reconsideración, pero en ambos casos terminaremos la justicia. ¿Por qué? Otro de los derechos fundamentales, acceso a la jurisdicción. ¿Es válida la actuación del tribunal administrativo? Sí, por supuesto, si no, no estarían funcionando. Y además, esto, el leading case es Fernández Arias contra Poggi, un fallo el 19 de septiembre de 1960, donde la Corte claramente nos dice si es válida en la medida que sus resoluciones sean pasibles de un ulterior control judicial. Y de ahí viene toda la teoría necesaria, por eso el Tribunal Fiscal, siendo un órgano administrativo, apelamos ante la Cámara, o en su caso un recurso de reconsideración, iremos ante la justicia contenciosa en la ciudad, federal en el resto del país.
Bueno, tiene que ser pleno, tiene que ser amplio, tiene que ser oportuno. Y nosotros vemos así como desde ese rito vinculante que se llama declaración jurada, ya lo dijo el poeta del tango, hoy un juramento, mañana una traición. Bien, sobre ese rito vinculante va todo el esquema, la verificación, la determinación, los recursos, y también la ejecución fiscal, que es cobro coactivo, que también, vamos a decirlo, en el ámbito del CIAT, el doctor Rubin ha hecho un trabajo inigualable en materia de cobro coactivo. Yo recomiendo la lectura por la valía. Bien, pero en este procedimiento, que es un procedimiento administrativo, que es especial, es un procedimiento reglado, y también está sujeto a distintos principios. Nosotros aquí hemos señalado algunos de ellos, pero son mucho más. Por ejemplo, interdicción de la arbitrariedad, no está, era imposible. ¿Qué decimos? Debido proceso. Pero claro, hoy en día el debido proceso, un derecho humano, lo vamos a ver. Informalismo, sí, pero informalismo a favor del administrado. Para la administración tributaria, las formas son de cumplimiento obligatorio. Contradicción, por supuesto, porque la contradicción hace al derecho de defensa, la imparcialidad. Un juez administrativo, un funcionario, va a actuar de una manera imparcial. Estamos en materia tributaria, donde la administración va a comprobar la veracidad de lo declarado y va a producir todas las pruebas, incluso aquellas que favorezcan al ciudadano contribuyente. Principio de legalidad objetiva, el principio supremo de razonabilidad y justicia, principio de actuación e impulsión de oficio. Es decir, vamos a ver cómo esto se asemeja más a un proceso penal, por el impulso de oficio que le va a dar la administración en materia administrativa y en materia tributaria. El principio de verdad material objetiva lo ha dicho la Corte, no lo digo yo, lo mío tiene el valor de una mera opinión doctrinaria. Lo de la Corte es distinto porque me sienta doctrina, y yo, como tribunal inferior, estoy obligado, aunque muchos no lo entiendan, a seguir los dictados de la Corte, porque si bien el fallo tiene validez intrapartes, no tiene validez erga omnes, lo cierto es que los tribunales inferiores estamos obligados a seguir la doctrina de la Corte, excepto que existan nuevas circunstancias que permitan apartarnos de lo resuelto por el alto tribunal. Y está muy bien que sea así, porque si no yo le estoy exigiendo un brete procesal y llegar a la última instancia a casos que ya lo tiene resuelto la Corte. Un solo ejemplo, el tema clausura. Hasta no hace mucho tiempo todavía se seguía discutiendo la inconstitucionalidad de la clausura. Señores, ya del principio de la década del 90, la Corte en la causa MIC dijo: frente a los intereses tutelados, esta sanción no se exhibe como irrazonable, y se terminó. Mientras la Corte no cambie de integración, mientras la Corte no cambie de criterio, y en ese caso rige la ultraactividad, hacia adelante, el tema de la clausura, repito, no se exhibe como irrazonable. Y aquí el principio de verdad material, vuelvo a repetir, es el norte que debe guiar todo el procedimiento, tal como lo dice la Corte. El principio de celeridad, economía, sencillez y eficiencia ponemos. Y también señalamos aquí el principio del pronunciamiento expreso. ¿Por qué señalamos este principio que la 19.549 habla de derecho a una decisión fundada? Bueno, porque se requiere un pronunciamiento expreso. La ley prevé otro supuesto, el silencio de la administración, y también, por ejemplo, en materia de repetición de impuestos, una denegatoria ficta, lo mismo en materia de recursos, pero basándonos en el artículo 14 de la Constitución, que establece ese derecho de petición a las autoridades, a cada derecho corresponde un deber.
Y es deber de la administración tributaria resolver la petición concreta y no decidir, no resolver, implica una conducta irregular de la administración. Y esta conducta irregular de la administración atenta directamente sobre ese principio de tutela administrativa efectiva, que como decimos nosotros, es una derivación de la tutela judicial, jurisdiccional efectiva. No se olviden que en sede administrativa, los llamados jueces administrativos, el Tribunal Fiscal de la Nación, materialmente ejercen funciones jurisdiccionales. Es indiscutible. Si quieren, pongámosle análogas a las jurisdiccionales, pero hay un funcionario que a mí me aplica multa, que a mí me clausura y que a mí me determina de oficio y que interviene en mis reclamos de repetición. Si eso no son funciones jurisdiccionales, madre mía, ¿dónde están? Por supuesto que es así, como diría un célebre profesor, y no puede ser de otra manera. Tanto es así que la propia legislación me va a proveer de algunas herramientas a mí, ciudadano contribuyente, para este caso en lo cual la administración no resuelve. Una de ellas es el amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación, artículos 182 y 183 de nuestra vieja ley de rito fiscal, en lo cual debe básicamente concurrir 3 requisitos: la demora en un trámite de diligencia, además que esa demora sea excesiva, y debe provocar un perjuicio o perturbación en una actividad o un derecho. Esto está desde tiempos inmemoriales en la ley. En los últimos años, la 25795 le agregó la necesidad de un pronto despacho. El contribuyente, previo a ocurrir al Tribunal Fiscal en el amparo por mora, presente un pronto despacho. Le da un plus adicional. Pero también tenemos el amparo por mora federal en el 28 de la ley nacional, llamada ley, es un decreto ley, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Y además tenemos la queja por defecto de tramitación y cumplimiento de plazo, que regula el artículo 71 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que resulta procedente frente a todo trámite que no sea recursivo. Ustedes saben que los recursos tienen sus propios plazos estables. Recién hablábamos de debido proceso y lo hacíamos de una manera enfática. ¿Por qué? Porque hoy, cuando hablamos de debido proceso, la noción supera y mucho al debido proceso con tintes procesalistas. Hoy estamos hablando de un derecho humano al debido proceso. Entonces decimos, mire, estamos frente a un derecho humano muy particular, muy singular, porque es un derecho complejo, es un derecho que opera como continente y se alimenta de distintos derechos, no menores en importancia, que concurren a conformarlo, a estructurarlo. Son una serie, por ejemplo, el derecho de defensa. Garantías formales, materiales, principios, reglas, mandatos, todo eso es como si fuera un antiguo cajón desastre, perdón, del señor que confecciona este traje, de sastre. Bueno, este debido proceso se encuentra consagrado en distintos instrumentos internacionales. Aquí citamos algunos, a mero título ejemplificativo. Sí, señores, fijémonos, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66, la Convención Americana, artículos 8 y 25. Y también señalamos aquí
que enmarcado en ese debido proceso, es donde entresacamos este principio de la verdad material u objetiva. El mérito al cual, decimos, determina el carácter instructorio del procedimiento, la posibilidad de una actuación de oficio, y que en todo el procedimiento administrativo en general, tributario en particular, prevalezca esta verdad material o real. Y señalamos además que conforman auténticas garantías que integran una esfera supranormativa. Aquí me detengo, lo suficiente, unos segundos nada más, para poner otro concepto cardinal en este foro. El contribuyente no es enemigo de la administración tributaria. Repito, me parece sumamente valioso destacar esto. El contribuyente no es enemigo de la administración tributaria. Incluso en un fallo en materia de recursos de seguridad social hace años, lo leí al pasar y lo he citado en varias de nuestras obras, que ustedes se van a acordar fácil, porque tenía como actor a un gran jugador de fútbol, uno de los mejores que pisó nuestras canchas de fútbol, y que además nos dio la satisfacción en 1978, una de las pocas satisfacciones que tuvimos fue deportiva, de ganar la Copa del Mundo. Mario Kempes, el matador. Bueno, en esa causa Kempes, sí, lo decía muy bien la Cámara de Seguridad Social, el contribuyente no es enemigo. Entonces, ¿qué es eso? El contribuyente es quien va a coadyuvar en la búsqueda de la verdad real. Y acá se implanta modernamente una actuación colaborativa. El doctor Rubinstein y el doctor Folco fueron parte de la FID en tiempos inmemoriales cuando era DGI. Luego, en la década del 90, se conforma esta superestructura administrativa. Pero recuerden ustedes, por lo menos de referencia, la época del tanquecito, lo cual aparecía un tanque militar, un tanque de guerra, que iba a atacar directamente y que iba a eliminar o que iba a aniquilar a los pobres contribuyentes, que son los que sostienen el gasto público del Estado. Hoy en día eso ha cambiado completamente. Hoy se trata de tener una actitud colaborativa. La administración tributaria se basa en otros parámetros, es decir, en mis 28 años de administrador tributario, yo saqué una conclusión lógica en este aspecto, que la mejor administración tributaria no era la que aplicaba más multas, ni más clausuras, ni tenía más ejecuciones fiscales, sino que la mejor administración tributaria era la que promovía en mayor medida el cumplimiento voluntario. Se tiende a eso. Y claro, esto es como un dragón también de muchas cabezas, pero la actitud de la administración tributaria es completamente distinta. Se va hasta a esta actuación colaborativa. Y cuando nosotros hablamos del carácter instructorio del procedimiento, decimos, el llamado juez administrativo, el funcionario público, con un determinado rango y por lo tanto calificado como tal, tiene verdaderos poderes instructorios, ordenatorios, que son análogos a los que tenemos nosotros, los jueces de primera instancia, los jueces de la Constitución, los jueces del Poder Judicial. Y en cuanto a la actuación de oficio, también corresponde señalar que el principio que nosotros referimos de verdad material y que compartimos con ustedes, se complementa con ese principio de impulso de oficio en aras de satisfacer el interés público, que es lo que señalábamos hace apenas unos. Aquí citamos una conocida
frase, un párrafo del maestro Agustín Gordillo. Y lo hacemos para hablar de debido proceso, de ese derecho humano que comentábamos, y la prevalencia de la verdad material. El doctor Gordillo, en sus libros, nos dice: la administración pública y sus órganos tienen la obligación y la responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente que el mismo se inicie de oficio o a petición o gestión del interés. Me parece sumamente válido, porque les vuelvo a repetir, esta actuación de oficio complementa este principio de verdad material. Siguiendo con esta línea de análisis, es sabido que el principio de verdad material, de verdad real, está obligando al administrador a comprobar la autenticidad de los hechos, prescindiendo de las alegaciones, probando incluso negaciones de las partes. Vuelvo a reiterar, esa encabeza de los administradores tributarios el producir todas las pruebas. Incluso, bueno es decirlo, otra de las innovaciones que trae nuestro Código Civil y Comercial es la relativa a las pruebas dinámicas. Aquí está grabado aquel principio que quien alega algo debe probarlo, y el tema de las pruebas dinámicas, dice: señores, corresponde que lo pruebe aquel que está o que tiene una mayor facilidad para hacerlo. Y hoy en día, vuelvo a repetir, la administración tributaria, por sus facultades inquisitivas, por un lado, y por la enorme y admirable base de datos, por otro, está en ciertos bolsones mucho más cerca de poder ofrecer las pruebas que hacen incluso al derecho del contribuyente. Y en la misma inteligencia señalamos la existencia de otra norma, que es la del artículo 164, la ley 11683. Esto está dentro del título 2, que es la actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En este caso, hay una norma que, de manera análoga, también está contenida en el Código Aduanero, y es la que faculta a este organismo, un organismo que es icónico para nosotros, es un ícono. Los fallos del Tribunal Fiscal los estudiamos en nuestros cursos de grado y de posgrado también. Este artículo 164, al igual que el 1143 del Código Aduanero, facultan actuar de oficio. En estos términos, le otorgan al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. Qué importante, qué importante. Repito, no importa lo que las partes alegaron, es decir, para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, el Tribunal Fiscal puede impulsar de oficio el procedimiento. Bueno, es bueno decirlo también dentro de todo el dramatismo propio de esta pandemia, el tremendo costos en vida, infectados, el colapso económico al cual ha llevado el mundo. Una de las lecciones que nos deja es el enorme impulso que le ha dado al expediente electrónico. No hay nada, nunca, jamás, ni lo habrá, que haya impulsado, con todos los defectos, con todos los problemas, con todas las adversidades, incluso presupuestarias, el impulso del expediente electrónico. ¿Por qué digo esto? Bueno,
porque ustedes saben que hoy en día el Tribunal Fiscal de la Nación también, al igual que la Administración, está implementando los expedientes electrónicos. Nosotros, en materia de ejecuciones fiscales, está la acordada de la Corte y también los expedientes digitales. Ya los que no están muy familiarizados, todo expediente digital es electrónico, pero no todo expediente electrónico es digital. La diferencia es una cuestión técnica en cuanto a la encriptación. Pero bueno, quería señalarles acá y subrayar de una manera enfática esta facultad que le otorgan tanto nuestra vieja ley de rito fiscal como el Código Aduanero, el Tribunal Fiscal, para impulsar de oficio, a efecto de establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. Bien, en esta misma línea, recuerden siempre el artículo 710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que consagra el principio de la carga dinámica de las pruebas en procesos de familia y de daños, y que también, en nuestro criterio, resulta aplicable en la materia tributaria en el establecimiento de la verdad real, o material, como se le llama. Bueno, aquí cobra relevancia el decreto reglamentario 1397/79, que es el reglamentario de la 11683, de nuestra vieja ley de procedimiento tributario. Le digo vieja ley porque data de la década del 30, ustedes saben, el año 32 específicamente. La primera ley que establece el impuesto a los réditos fue la 11682. Bueno, para aplicarla se dicta esta ley 11683, bien que desde aquella época a la actualidad queda poco más que el número, lógico. Decreto reglamentario, en el artículo 35, en su última parte, dice: el juez administrativo podrá, en cualquier momento del proceso, miren ustedes, en cualquier momento del proceso, disponer las verificaciones, controles y demás pruebas que, como medidas para mejor proveer, considere necesarias para establecer la real situación de los hechos. Bueno, un juez administrativo, en el marco de un procedimiento determinativo de oficio, seguramente va a dictar medidas para mejor proveer. Estas medidas para mejor proveer no pueden, por ejemplo, formular cargos nuevos. Lo que se trata de hacer aquí es de arrojar certeza sobre ciertas circunstancias que no están del todo claras. Y una norma análoga es la del artículo 46, la primera parte del decreto reglamentario también, pero de la Ley de Procedimientos Administrativos, de la 19.549. En este caso dice que la administración de oficio a pedido de parte podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducente para la decisión, fijando el plazo para su producción y ampliación si correspondiera. Es decir, ambas normas, con distintas redacciones, tienen el mismo objeto. Estas medidas de mejor proveer que son conducentes a el establecimiento de la verdad material. Así que es sumamente importante señalar. Aquí el que impulsa, el que decreta estas medidas por proveer es el juez administrativo. Y en el procedimiento administrativo propiamente dicho, puede dictarlas a pedido de parte. Sin embargo, en el procedimiento tributario lo puede hacer, o lo hace, mejor dicho, de manera oficiosa. Aquí tenemos
el debido proceso y también la prevalencia de la verdad material, otra de los aspectos que queríamos puntualizar o señalar, y que hace a la determinación de oficio. Habíamos hablado, cuando señalábamos que todos los actos que dicta la administración tributaria son actos administrativos, y que había algunos actos preparatorios y otros actos definitivos. Los definitivos son los impugnables judicialmente. Bueno, partiendo de esta premisa, también habíamos dicho que dentro de esos actos preparatorios estaba la vista, es decir, vista en sentido técnico-jurídico, no en sentido administrativo, que aparte lo comprende. La vista, en sentido administrativo, es acceso al expediente. Es un derecho subjetivo público. Cualquier contribuyente, en cualquier momento puede, en el orden federal, tomar vista del expediente, excepto de aquellas actuaciones que hayan sido declaradas reservadas o secretas. Repito, o reformulo mi apreciación, mejor dicho. Si no hay una resolución debidamente fundada que le otorgue carácter secreto o reservado, en cualquier momento el contribuyente puede tomar. Eso es el sentido administrativo, vista. Aquí no, aquí estamos en un sentido técnico-jurídico, en lo cual el contribuyente va a poder acceder a todas las actuaciones, tal como decíamos precedentemente, pero además la vista se integra con los cargos, con las observaciones, con las impugnaciones que le ha realizado el juez administrativo. Y precisamente la función de la vista es que el contribuyente ejerza su derecho de defensa. La función de la vista es decirle, en 15 días, usted, que son prorrogables, presente su defensa, aporte las pruebas que hagan a su derecho, o ofrezca aquellas pruebas que son conducentes a la resolución del caso. Claro, en general, chicas, chicos, en nuestra vieja ley, que debe ser reemplazada por un código tributario, pero nuestra vieja ley 11683 cumple acabadamente con el debido proceso. Tutela debidamente el derecho de defensa. Y las veces que alguna legislación, porque las necesidades de caja empujan a que muchas veces se creen ciertos institutos que son manifiestamente inconstitucionales, la justicia sí lo ha declarado. Pero con muy pequeña reserva, con muy pequeña reserva. La 11683, por ejemplo, tutela el debido proceso. ¿Por qué digo esto? Miren, no hay multa, no hay sanción automática. La multa automática, gran parte de nuestra vida académica, transcurrió en demostrar que es una expresión desafortunada que tiene la ley, pero que a la multa se llega solo a través de una resolución sancionatoria precedida de un sumario administrativo, si no, no hay multa. Si no, no hay multa. A la clausura se llega, clausura-sanción, se llega a través de un procedimiento previo, de una audiencia de descargo, y que podríamos seguir ejemplificando. Dejémoslo como gran discusión el tema de la clausura preventiva, que la Corte no lo ha resuelto, la Corte no lo ha resuelto. Dejémoslo, y digo como gran discusión, porque lo que quiso el legislador fue una medida cautelar para evitar que se siga cometiendo, cuando concurran los requisitos que establece la norma, para evitar que se siga cometiendo un ilícito tributario. Nosotros decimos que en la praxis se transforma en un adelanto de pena, pero la Corte no lo ha dicho nada. Pero luego, tutela debidamente el debido proceso. No exime del previo pago a las multas por su naturaleza penal. El contribuyente siempre tiene un recurso administrativo, sea este el del 76, sea el que corresponda. Y si no, vamos al remedio residual del 74, habría quizás que dotarlo de efectos suspensivos.
Esto no es poner palo en la rueda de la administración, porque ese efecto suspensivo dura lo que la administración tarde en resolver el recurso del 74. Dentro de la administración, yo he visto recursos que han durado un día, porque eran actuaciones que se resolvían, ¿no es cierto?, de una manera veloz, pero respetando siempre, como digo, este debido proceso. Bueno, sí me interesa señalar, entonces, con esta vista comienza el procedimiento determinativo de oficio. ¿Se puede dictar una vista complementaria? Sí, claro que sí. No hay nada en la ley que lo prohíba. Incluso hay, dentro de la poca jurisprudencia, encontramos esta del Tribunal Fiscal de la Nación, la Sala C, editorial Perfil, del 10 de agosto del 2000, donde dice, palabra más, palabra menos, que una vista complementaria o aclaratoria no se encuentra vedada en la ley de rito. Entonces no hay ningún problema en correr esta vista complementaria. Pero eso sí, dos temas. Primero, ¿por qué admitimos que se corra esta vista complementaria? En el establecimiento de la verdad material. Para establecer, para coayudar en esa búsqueda de la verdad material. Segundo, todos los plazos se corren desde la segunda notificación, es decir, desde que se notifica la vista complementaria o la vista aclaratoria. Entonces, favorecemos el derecho de defensa, o sea, se le quita una tacha tan particular. Bien. Sigamos avanzando, vamos ahora a lo que nos dice el decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que transmite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámite legal o reglamentariamente establecidos. Vuelvo a repetir, el artículo 46, el segundo párrafo, del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Me parece sumamente importante. Y también le cito el artículo 4 del reglamento, es decir, impulsión de oficio. Es decir, el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de economía, sencillez y eficacia. Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie solo el interés privado del administrado, a menos que pese a ese carácter, la resolución a dictarse pudiera llegar a afectar de algún modo el interés general. Este es la fuente, el artículo 4 de este decreto. El texto está dado por el decreto 894/2017. ¿Recuerdan cuando yo digo que el principio de verdad material encuentra un complemento adecuado precisamente en esta impulsión de oficio del procedimiento? ¿Algo nuevo? No. Pero nada. Miren lo que decía Roland Horace, año 98. Aún mediando negligencia de las partes. Está bien, ahora sí lo dice sobre el proceso judicial, donde los justiciables tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Y lo que nosotros nos sirve para ratificar, si esto ocurre en el ámbito judicial, con más razón en el administrativo. Con más razón.
¿Por qué? Porque derivado de esa tutela tenemos la tutela administrativa de la que hablábamos. Recuerden siempre, el ciudadano contribuyente no es un enemigo de la administración en su sede. Aún mediando negligencia de la parte, porque esto tiene que ver con aquella vieja postura, hoy superada, de que el juez no podía suplir las negligencias de las partes, las negligencias probatorias. Aún mediando negligencia, dice el maestro Arasi, maestro procesalista, es hoy por hoy uno de los mejores procesalistas del país, el juez tiene el deber de suplir esa omisión y antes de fallar tiene que esclarecer los hechos ordenando la producción de prueba que considere decisiva. Genial, Arasi. Me encantó. Y les vuelvo a repetir, lo que hace Arasi es mantener esta tesitura mirando para pasado mañana, porque estamos hablando del año 98. Es muy fácil decir lo que yo digo hoy con la evolución del derecho, pero hay que ser un genio procesalista, como lo de Arasi, para plantearlo con tanto tiempo de antelación. Porque, mire, simplemente aquí lo que hace el maestro Arasi es vincular el debido proceso, la prevalencia de la verdad material, con el rol activo del juez. El juez no solo es un director de orquesta, sino también que es el autor de la partitura. Hay un rol activo. Vamos a todos a celebrar todos los actos que sean conducentes a establecer esta verdad material. Bien, hay una frase que siglos atrás la pronunció Aristóteles, el célebre Estagirit. ¿Qué decía Aristóteles? La única verdad es la realidad. Esto luego lo toma Immanuel Kant, quizás el pensador contemporáneo más influyente que haya existido, y en materia política lo decía el general Perón, la única verdad, la realidad. En el caso del entonces presidente, la cuestión era para justificar cierto aumento en los combustibles derivado de la confrontación bélica mundial. Pero la única verdad es la realidad. Entonces, lo que planteamos es que esa vieja clasificación, distinción tajante entre verdad material y verdad formal, ha sido puesta en crisis al ser considerada una falsa distinción propia de la doctrina alemana decimonónica. Esto lo afirma Ferrer Beltrán. Decimonónica es del siglo XIX. Hay una verdad formal y una verdad real. Recuerden siempre el caso de Constantín. Así como estaba legalmente rubia, don Constantín estaba legalmente muerto. Pero, como dicen cierta canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Y lo que afirmamos nosotros es que es totalmente incongruente afirmar de una manera ajena al proceso, se puede llegar a la verdad real, pero el proceso no. Esto quiere decir que si yo ejerzo el constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, me estoy privando de alcanzar la verdad material. Es totalmente incongruente. A ver, un hecho que acaece en el mundo fenoménico, o está grabado por impuesto a las ganancias, o impuesto al valor agregado, o no lo está. No puede estar formalmente exento y materialmente alcanzado, o materialmente exento. Bueno, ¿está grabado o está exento? No hay lugar a medias tintas. La única verdad es la realidad. Bueno, en materia de interpretación tenemos el principio de realidad económica. Y siguiendo con esta cuestión,
me parece lo siguiente. Hay un fallo también de la Corte, que es el Colalillo, un fallo del año 57. Mire, doctor Ruiz, salvo nosotros, después el resto no había nacido. En lo cual ya la Corte en aquel tiempo afirmaba que la ley le otorgaba al juzgador la facultad de disponer las medidas necesarias para determinar la verdad real. Parece interesante citarlo como nota marginal, si alguien quiere alguno de los fallos que venimos citando, luego a través del SEAT se lo hacemos llegar con mucho gusto. Desde ya que esta presentación también la vamos a poner a disposición de ustedes a través del SEAT. Y si no la mandé antes, por esas cuestiones tan particulares del devenir de las horas. Bueno, este principio preambular que tiene nuestra Carta Magna, está contenido en el preámbulo, en Argentina, en Colombia también, afianzar la justicia. Uno lee la Constitución de Bolivia y la Constitución ordena una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Es decir, aquí afianzar la justicia la vamos a afianzar en la búsqueda de esa verdad material. El maestro Carneluti, gran maestro, sus textos son prácticamente libros sagrados en materia procesal. La verdad formal, dice Carneluti, no es más que una metáfora. Sin lugar a dudas, en realidad, dice, es más fácil observar que la verdad no puede ser más que una, de forma que la verdad formal o jurídica o bien coincide con la material y no es más que verdad, o diverge de ella y no es más que una no verdad. Maestro, toda la razón del mundo, como enfatizábamos nosotros. O la verdad formal coincide con la material y entonces es una verdad, o diverge de ella, dice Carneluti, y no es más que una no verdad. Luego sería una mentira. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia? Este principio de verdad material determina que la administración pública investigará la verdad material en virtud de la cual la decisión de la administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos. El derecho constitucional de la región, como en este caso Bolivia, refuerza nuestra convicción al respecto, y aquí estamos hablando de defensa del máximo tribunal constitucional de nuestro país vecino, en lo cual obliga a la administración pública por mandato legal a investigar la verdad material. Y dice, la decisión debe ceñirse a los hechos, incluso más allá de lo que aporten las partes. Me parece sumamente válido comentarles esta cuestión. Y ahora vamos a ver algunos de los fallos de nuestra Corte Suprema. Y les vuelvo a reiterar, la Corte se autoproclamado intérprete supremo de nuestra Constitución, y está muy bien. Pero la Constitución no lo dice el fallo, uno de los primeros fallos de la Corte Suprema. Y la segunda cuestión que les vuelvo a reiterar, la doctrina que emerge
de esos fallos es obligatoria para los tribunales inferiores. Nosotros debemos acomodar nuestros fallos, dejar a salvo nuestra opinión personal, si fuera necesario, pero acomodar los fallos a lo decidido por el tribunal. Excepto que surjan hechos nuevos o circunstancias que permitan llegar o arribar a conclusiones distintas a lo que hizo el tribunal primero. En Pantaleón hubo contra Sanchino Molina. Esto del año 18, del 2018, y dice en relación con los jueces de la Constitución que los tribunales deben evitar atenerse a un excesivo rigor formal en la decisión de las causas propuestas a su conocimiento, siendo su norte dilucidar la verdad jurídica objetiva. La renuncia a la verdad es incompatible con el servicio de justicia. Dice, la necesaria primacía de la verdad jurídica objetiva es acorde con el adecuado servicio de justicia. Cuando buceamos, miramos nuestra carta magna, vemos lo primero, el prólogo. Y el prólogo es como una declaración de fe que hacen los legisladores constituyentes de cuáles son los objetivos que se persiguen con esta constitucionalización. Y entre otros estaba el de afianzar la justicia. Pues bien, no hay otra forma de afianzar la justicia si no es otorgándole primacía a esta verdad jurídica objetiva. Lo ha dicho la Corte, dice, es acorde con el adecuado servicio de justicia. No podemos afianzarla si no contamos a la vez con un adecuado servicio de justicia. Bien, aquí tenemos el fallo Argencart es anterior, del año 2006. En este fallo se refiere al proceso civil. Recuerden siempre que en el proceso penal se admitió desde tiempos inmemoriales este principio de la verdad real. Pero, decían, no rige, ahí rige el aspecto formal, lo cual resulta completamente inaplicable hoy en la evolución de nuestro sistema jurídico. Que ha evolucionado tanto que verdaderamente nos asombra, pero como dijimos, el derecho y la ciencia social, los cambios se producen en el seno de nuestra sociedad, y a la sociedad no la podemos regular por decreto. El derecho acompaña a los cambios. Aquí dice la Corte que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica, que es su norte. Concordemente con ello, con arreglo a la ley procesal, los jueces cuentan en cualquier estado del juicio con la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos, porque la renuncia a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia. Repito, causa ejemplar del año 2006, vuelve a reiterar este concepto primordial, la búsqueda de la verdad, y que no hay dos verdades, solamente hay una, como decía este maestro procesalista que sí. Otro de los fallos que también hemos seleccionado para ustedes es Fiscalía de Estado contra IPF. Los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, por lo que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales. Aquí
le ponemos un resaltador: los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es decir, una virtud al servicio de la verdad. Repito, entienden, y esto está dicho en el dictamen del procurador al cual remite la Corte. El logro de la justicia requiere que sea entendida con lo que es una virtud al servicio de la verdad. Me parece sumamente aleccionador este fallo. En el año 2016, Lorenzano Viviana, una demanda contra el Estado Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dice la Corte aquí que si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y principios de forma, según las circunstancias de hechos que aducen y acreditan la parte. Recuerden ustedes las disposiciones del Código Procesal cuando dice aquel que alegue un hecho deberá probarla, según una alegata probata parte. Entonces, ustedes saben que los abogados, y por la base romanista propia de nuestros derechos, somos muy afectos a reproducir ciertos brocardos latinos. Nemo por parte de tur, por parte de status, desideri, hipotes, por ejemplo. O alguno mucho más simple, locus regitatum. Había un señor en una dependencia de la DGI que le encantaban. Entonces, cada vez que levantaba el teléfono, en vez de decir DGI y identificar la dependencia, locus regitatum. Bueno, terminó sancionado, eso lógicamente. Ahí se aplicó el principio de verdad material. Nada excusa su indiferencia respecto a la objetiva verdad en la augusta misión de dar a cada uno de los suyos. Bueno, esto entronca con la idea aristotélico-tomista de la justicia, ¿no? Elabora Aristóteles y luego el doctor Angelicus hace una obra monumental. En Lorenzano. Y miren ustedes, hablamos recién de una de las cuestiones positivas, de las pocas, detrás del drama de muerte, de enfermedad, de restricciones, de colapso económico que nos ofrece esta pandemia, fue la digitalización de los expedientes, o al menos los expedientes electrónicos. Otra cuestión fue en materia de notificación. Hace un mes atrás, un juzgado civil notificó vía WhatsApp, es decir, habilite, abogada, notifique por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Qué es lo que el tribunal tuvo en cuenta? Bueno, los intereses comprometidos en la causa, la imposibilidad de restricción de movilidad que había, y que se cumpliera debidamente o no se vulnerara el derecho de defensa de la contraparte. Pero vía WhatsApp estaba ordenando esa notificación. Ya no digo en la presentación digital ni electrónica, vía WhatsApp. Sigamos avanzando entonces. Sgroy, Salvador. Este es un fallo del Tribunal Fiscal, la Sala A, del 26 de noviembre del 2019. Esto es un fallo mayoría. Es imprescindible, dice el Tribunal Fiscal, la búsqueda de la verdad material, así como el debido proceso respecto de las reglas preestablecidas para asegurar el derecho de defensa del administrado. ¿Qué había pasado en esta causa? Había planteado una excepción de nulidad. Se trata de una declaración de responsabilidad solidaria. Ustedes saben que la responsabilidad solidaria se declara en el marco de un procedimiento determinativo de oficio. Y en este caso, el presunto responsable solidario en su momento le informó a la administración fiscal la cesión y las transferencias de acciones. Y, sin embargo, la administración no consideró el descargo, prescindió de una prueba
decisiva, porque él demostraba, con esa prueba, que a la época en lo cual le imputaban ser director, y en su caso le adjudicaban, le declaraban la responsabilidad solidaria, no lo era. Bien, perdón, hay un micrófono abierto. En ese caso, el tribunal entiende que se habría violado el derecho de defensa de AFIP al no considerar el descargo, y además el tribunal fiscal consideró que esa presentación iba al foco del debate, razón por la cual, como dije, declaró la nulidad. Nosotros hemos visto sentencias de la Corte, hemos hablado del valor que tiene, hemos visto también de tribunales de países hermanos, como Colombia, hemos visto legislaciones de Perú, también de nuestro Tribunal Fiscal de la Nación. Hemos puesto de manifiesto la importancia del debido proceso como derecho humano. Lo que sostenemos aquí es que el derecho humano debe observarse en todos los procedimientos. En todos los procedimientos en los cuales el Estado ejercite funciones materialmente jurisdiccionales. Repito, no importa que éstas sean administrativas, no importa que sea legislativa, no importa que sean judiciales. Este derecho humano al debido proceso debe ser debidamente tutelado en cualquier ámbito estadual, cualquiera sea el poder que ejerza materialmente estas facultades jurisdiccionales, o si quieren llamarle análogas a las jurisdiccionales. Vale. Y es lo que decimos aquí, de manera tal, y a todas las etapas, por supuesto, en todas las etapas, de manera tal que toda persona, sin discriminación alguna, pueda defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Esto me parece sumamente atinado, me parece propicio remarcarlo, recordarlo, repetirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y hasta nuestra propia Corte, en épocas pasadas, fue muy renuente para admitir la aplicación del pacto en sede administrativa. Decía, no, estas son garantías judiciales. Y hay toda una familia de fallos donde la Corte rotundamente afirmaba este dislate jurídico. ¿Por qué digo esto? Señores, son garantías judiciales, es cierto, pero deben aplicarse también en sede legislativa si el Parlamento utiliza, ejercita estas funciones jurisdiccionales, que por la Constitución corresponden al Poder Judicial, pero que se permite válidamente en sede administrativa. ¿Con qué requisito? Como dijimos antes, control judicial. Tutela judicial. Luego, en virtud de la tutela administrativa. Entonces, con más razón debe ejercitarse, lo nuestro es un argumento a fortiori, pues con más razón debe ejercitarse en sede administrativa, y si se trata de tributo, porque el Estado reviste una triple identidad. No confundir con alguna película de acción que por allí estén viendo en cuarentena. Triple identidad. ¿Y cuál es esta triple identidad? Primero, es creador de la norma. La Constitución le otorga al Estado el poder tributario. Este poder se materializa en la potestad tributaria normativa. Y a través del Congreso dicta la norma. Dicta la norma tributaria. A la vez,
el Estado es el acreedor del crédito fiscal que esa norma genera, que esa norma devenga. Pero además el Estado, así como teníamos esa potestad normativa, también está la potestad aplicativa, y de ahí surge la constitucional labor del administrador tributario, de aplicar la norma que dicta. Y recuerden lo que les dije al comenzar este diálogo: nadie paga los impuestos porque la quiera renta, porque la quiera la FI, los impuestos se pagan porque la ley lo establece. Bueno, va a resolver como juez administrativo las controversias que se produzcan en la aplicación de la misma. Repito, la triple identidad: creador de la norma, acreedor del crédito fiscal que ella genera, y resuelve como juez administrativo, en sede administrativa, las controversias que se generan en su aplicación. Con más razón, esas garantías deben aplicarse en sede administrativa. Ahora, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo dijo en esta causa, en Iber-Broste versus Perú, 6 de febrero del 2001. Las debidas garantías que deben respetar estos procesos se aplican a toda determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter, por lo que en ellas deben respetarse los mismos estándares en el proceso penal. Y luego la dijo en toda una familia de fallos, lo dijo en Paniagua Morales, en Tribunal Constitucional versus Perú, en la conocida causa Baena, lo dijo en López Mendoza. Y esto es sumamente importante, porque repito, cuando un juez resuelve un caso, no aplica una norma, aplica un sistema. Y la Corte Interamericana es quien efectúa el control de convencionalidad. Y entonces se admite también que en sede administrativa se apliquen las disposiciones del artículo 8º y el 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, yo tengo dos ejemplos donde nuestra Corte Suprema lo admite el análisis. El primero de ellos es la causa Los Iser, una causa que tiene un par de años atrás, Jorge, en lo cual a don Jorge le aplican una multa, era de derecho penal cambiario, no era una multa tributaria, pero le aplican una multa 18 años después del Banco Central, 18 años después de cometido el ilícito. Bueno, evidentemente resulta atentatorio contra la debida duración del proceso. Aquí no era una cuestión compleja, era una infracción a una circular del Banco Central. La dilación no se debía a estrategias dilatorias del sancionado, por el contrario, se debía a cierta inacción del Banco Central. Y cuando llega la causa a la Corte dice, bueno, mira, acá por aplicación de este principio no corresponde que el Banco Central sancione a los ISER, porque se ha excedido las pautas razonables de duración del proceso. El otro tema, que es sumamente valioso, porque también estaba la cuestión de las personas jurídicas. O sea, una persona jurídica goza de derechos humanos. Si ustedes me preguntan, ¿nos trasladamos a Europa? La respuesta es sí, porque el protocolo de derechos humanos europeo en materia patrimonial nos va a decir que estos son los derechos que gozan toda persona, humana o jurídica. Se termina la discusión. Pero en cambio, en la Corte Interamericana, persona es persona humana.
Y esto es lo que dijo la Corte en sus reiterados fallos. No, en el texto de la Convención Persona Humana. Pero claro, luego elípticamente, en una causa Cantos versus Argentina, dice, las consecuencias las van a pagar las personas humanas. Entonces, llegamos a sostener modernamente que los mismos derechos que gozan las personas humanas también gozan las personas jurídicas debidamente adaptados. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es el derecho trascendental que gozamos nosotros, las personas humanas, también lo gozan los entes morales, pero a la vida jurídica, obviamente. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque la otra causa, por aplicación del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el conocido Lady Case en materia del software repete, que es Microomnibus Barrancas de Belgrano. Microomnibus Barrancas de Belgrano es una SRL, y sin embargo la Corte analiza si se violaba o no el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Es sumamente interesante. Pero bueno, retomando este tema, aquí lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después, como decimos, lo ha reiterado en distintos casos, otros, Paniagua Morales, Tribunal Constitucional, Baena López Mendoza, y algunos que nombro acá, como el famoso caso Reyes. Vamos entrando ya en los minutos finales de este amable coloquio, y les voy a ir dejando algunas de nuestras reflexiones, que no pretenden poner fin a nada, sino abrir una etapa en la cual ustedes podrán analizar estas ideas. Como decía un célebre literato portugués, yo no pretendo convencer a nadie, porque convencer me parece un acto de colonialismo. Y por el otro lado tienen que dudar, duden. Porque usted, bueno, correcto, duden de todo, incluso lo que yo le digo. Cierta vez en un debate me dice un notorious profesor, que usted, Folco, se equivoca en los momentos. Usted no piense como yo, no quiere decir que yo esté equivocado. ¿Qué quiero decir? Esto es lo bueno y lo apasionante de la materia. Ustedes, y me complace, yo siempre lo he dicho en sentido figurado, están en la primer trinchera en cuanto a la batalla frontal contra la evasión, contra la elusión fiscal, y a la vez son los que tienden puente de plata para los que quieren permanecer en el sistema frente a todas las contradicciones. Y están más capacitados que muchísimos doctrinarios que nunca han visto una determinación de oficio. Por eso me parece un ámbito excelente para explayarme y para que ustedes pongan en duda estas desordenadas ideas. Les digo, respecto al procedimiento administrativo, el derecho humano al debido proceso resulta complementado por otros principios esenciales, como son el principio de oficialidad, informalismo, formalismo atenuado. ¿Por qué formalismo atenuado? Porque hay algunas disposiciones del bloque de tributario de aplicación directa, por ejemplo, la que establece la multinota, ¿no es cierto?, como presentación. Estamos hablando de la prepandemia. Bueno, no niega ese principio, sino que lo atenúa. A favor del administrado, el principio de contradicción y el de verdad material. La verdad material es aquella que se corresponde con la realidad. Le vuelvo a repetir, otra idea que les dejo y que considero fundamental en nuestro argumento es que el contribuyente no es enemigo. El contribuyente coadyuva en la búsqueda de esta verdad material. La circunstancia que el derecho al acceso a una tutela jurisdiccional efectiva permite un ulterior control suficiente por órganos imparciales e independientes, no exime a la administración de respetar acabadamente las reglas del debido proceso, so pena de nulidad. Maledetta la teoría de la subsanación. No tengo tiempo, invítenme en otro día y conversamos sobre ese tema, pero aquí estamos en el contencioso. Acá vamos a la contienda. Aquí hay dos partes con paridad de armas. Entonces, no podemos jugar con esa malhadada teoría de la subsanación. Si a usted le violentaron el derecho de defensa en sede administrativa, no tenga duda que la resolución deviene nula.
Este debido proceso, esta búsqueda, esta primacía de la verdad material, también comprende los procedimientos seguidos por los tribunales administrativos, como el Tribunal Fiscal de Argentina, como el Tribunal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos que la verdad es el objetivo de la actividad jurisdiccional y que esto se expresa en cualquier tipo de disciplina jurídica, en cualquier fuero, es decir, sea penal, civil, comercial, laboral, fiscal, y también en cualquier etapa, en cualquier, como decimos los abogados, estadios procesales. Hay una frase de un gran maestro que yo quiero y admiro y que lo mantenemos vivo a través de su recordación. Está siempre presente en nuestras conferencias, en nuestro libro, que es Vidar Campos. Y él contaba siempre una anécdota que en Prusia, allá por 1747, estaba Federico el Grande, y Federico amenazaba con expropiar un molino que, según Federico, le estropeaba el entorno o la belleza visual de su castillo. Era un molino cerca del palacio que le afectaba el paisaje, y se lo quería comprar, y el campesino, terco, como algunos de mis amigos que no voy a nombrar, de una terquedad admirable, se negaba a venderle, pero era el emperador de Prusia. Bueno, entonces, cierta vez, dice, si no me lo vendes, lo voy a confiscar. Y la historia cuenta que el campesino se presentó ante un juez en Prusia con un amparo, y el juez le hizo lugar, razón por la cual toca el timbre del emperador, lo acompaña a la guardia, y cuando lo ve, le entrega el mandato judicial. Y el emperador pensaba, cuando lo ve entrar, que venía a venderle, ¿no? Grata sorpresa se lleva. Desapareció el emperador y el campesino volvió a su casa. Y todo la cohorte de seguidores y adulones del emperador, ya cuando vuelva de sus aposentos, cuando volvió el emperador, dijo una frase que la sintetiza Vidar Campos acá. Todavía existen jueces en Rusia. Y Vidar Campos, y con esto termino, porque se agotó el tiempo asignado por ley, sin ley o contra ley, los derechos siempre van a poder ser disfrutados, garantizados y efectivizados, mientras que, como en Berlín, existe un juez en la Argentina. Chicas, chicos, muchísimas gracias.